5:27, estamos en la tarde y le queríamos preguntar si les ha ocurrido alguna vez que estando de viaje, pues han estado en algún lugar que le ha recordado a otro que ya conocen. Seguramente sí. Bueno, pues hoy queremos hablarles de una publicación de un escritor sevillano que nos invita nada menos que a dar la vuelta al mundo sin salir de España. Hasta 52 parajes españoles similares a otros famosos lugares del mundo pueden encontrar en esta obra, de la que además hay que destacar la calidad fotográfica y de sus páginas en general. Pues le saludamos ya a Antonio Puentemayor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Beatriz y compañeros de Canal Sur. Un placer saludarte. Qué buen rato he pasado pasando las páginas de este libro, que verdaderamente me ha invitado a viajar. Había sitios que conocía, otros muchísimos no, en absoluto. Y a mí me ha pasado, se me ha dado la circunstancia de que había sitios del extranjero que sí conocía, pero sin embargo no conozco esos paralelismos que haces, ya no con sitios de España, sino con sitios de Andalucía. Que es que Andalucía es tan grande y tiene tan de todo. En efecto, Beatriz, a mí me pasó igual que a ti, que fui a muchos lugares del extranjero en primer lugar. Disfruté con ellos, porque hay que decir que evidentemente siempre es bonito viajar al extranjero, conocer otros paisajes, otras culturas, pero que en España tenemos muchísimos tesoros es una obviedad, ¿no? Y precisamente este libro va de eso, va de mencionar lugares, exponer con fotografías lugares extraordinarios del mundo, pero al mismo tiempo pues hablar también de los españoles, que en muchos casos no solo son iguales o parecidos, sino mejores y superiores. Uh-huh. Bueno, es que leyendo estas páginas nos queda claro que nuestro país tiene de todo, como decimos, desde paisajes que igual nos llevan a la Capadocia turca. Iba a italianizar Antonio, no, la Capadocia turca, que a Argentina, que a China. Y resulta que en Andalucía tenemos lugares concretos muy, muy, muy parecidos. ¿Tú conoces todos los sitios que citas en el libro, que hemos dicho antes que eran 52, o algunos has hecho labor de documentación y de investigación? Ojalá conociera a todos. He conocido bastantes, pero tengo que decir, por cierto, que son más de 52. En el Son proyecto más. original eran 100. Eran 100, lo que pasa es que se tuvieron que quedar fuera por falta de espacio, ¿no? Porque Vale. esto es una guía singular de Anaya Turing. Ellos tienen una serie con un número de páginas determinado y la verdad es que hemos tenido que dejar fuera bastantes lugares. Pero sí, yo conozco bastantes de ellos, pero me gustaría conocerlos todos. He tenido que documentarme. También me han ayudado mucho la gente con la que viajo en mis circuitos, ¿no? Yo soy guía turístico por toda España, siempre me cuentan que hay algo en sus pueblos, que hay algo que ellos conocen fantástico, que merece la pena en sus regiones, y la verdad es que ha sido una labor de investigación maravillosa, complementada además con la fotografía. Arrancas, me gusta mucho el arranque que tienes en esta obra, porque habla de los viajeros andaluces de la historia, los viajeros españoles también, y aludes, por ejemplo, a Ruy Núñez de Clavijo, que dice que es el Marco Polo español. Hay más nombres por ahí. Es que España es un país que abraza al visitante, pero también de toda la vida ha sido tierra de viajeros, de gente que ha salido a conocer, bueno, hasta el punto de descubrir, ¿no?, nuevas tierras. Efectivamente, bueno, me voy muy atrás, Beatriz, me voy a Egeria. Egeria fue la primera peregrina española, venía de la Galaecia, de la actual Galicia, y bueno, y se sabe que estuvo en Egipto, en Palestina, en Asia Menor, llegó a la actual Turquía, Constantinopla entonces, y la verdad es que es un personaje fascinante, ¿no? También hablo, por supuesto, menciono a Vasco Núñez de Balboa, que fue el explorador extremeño, además, muy cerquita de aquí, Extremadura, que descubrió el Pacífico. Y por supuesto no podía dejar de mencionar a Juan Sebastián Elcano, ¿no?, que fue el artífice de la primera vuelta al mundo. Vamos a hacer un juego, si te parece, ¿vale? Yo digo el lugar en Andalucía, que podemos ver en este libro, y tú nos dices el paralelismo en otro país del mundo, ¿no? Por ejemplo, venga. A ver, Gorafe, Granada. Gorafe, un lugar muy especial. Mira, el paralelismo lo tenemos en Turquía. Es nada más y nada menos que la Capadocia andaluza. O menos así me ha parecido oportuno denominarla, ¿no? Porque, bueno, es un sitio, es un geoparque, Beatriz, no es cualquier cosa. Es la mayor concentración de dólmenes de España.
tiene 11 necrópolis megalíticas. Es un lugar que además está certificado por la Fundación Starlight. Todo esto en Gorafe, estoy hablando de Granada. Ujú, Es un lugar que, bueno, prácticamente es como viajar a otro planeta, ¿no? ujú, Pero lo comparo pues con un sitio que probablemente no, seguro, es muchísimo más famoso, que es la Capadocia turca, ¿no? Que sí. está en el Ujú. corazón de Anatolia Central, ¿no? Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bueno, un lugar en el que estuvieron los hititas, los romanos, los otomanos, y que la verdad es que es un paisaje que atrae a muchísimos turistas a lo largo del año. A Mm. ver si conseguimos que Granada atraiga al mismo número de personas, porque la verdad es que merece la pena. Pues yo te tengo que confesar que no conocía la zona, conozco mucho de Granada, y de la provincia, pero no conocía Gorafe y el año pasado estuve en Estambul, que me encantó y me dije, tienes que volver porque la Capadocia turca no puedes dejar de verla, porque ese paisaje a mí me fascina y me he quedado alucinada cuando gracias a ti, gracias a este libro, descubro que aquí al ladito, porque yo ahora mismo estoy haciendo el programa en Sevilla, pero tenemos delegaciones en todas las provincias, ¿no? Y tú dices, pero si es que Granada yo lo tengo a 2 horas, por Dios, a 2 horas y media. Tú dices que hay que coger el coche y separarte un poquito, ¿no? De lo que es la ciudad, conducir 1 hora y voy a ir, es que no me lo pienso perder, porque es un paisaje que a mí me hipnotiza de toda la vida, de verlo, pues tú sabes, en revistas de viaje, en internet, y no sabía que tenía Gorafe aquí tan cerquita. Venga, vamos a seguir con el juego, ¿te parece? Muy bien, muy bien. A ver, Bielorrusia. Bielorrusia, ha escogido un lugar muy, muy especial. Bueno, que Y todo el mundo sabrá lejano, que es una lejano. nación, claro, es una nación que surgió tras la independencia de la URSS, ¿no? Nosotros por la edad, no vamos a revelar la edad, pero conocimos la Unión Soviética, Mm, supimos de la Unión Soviética, ¿verdad? el telón de Cuando éramos acero. niños. Ujú, Exactamente. Bueno, pues Bielorrusia es una región estupenda, tiene bosques, tiene pantanos, tiene unos castillos impresionantes y tiene unas ruinas de una cartuja del siglo XVII que, bueno, que es una auténtica maravilla. Está mm. abandonada, por cierto, porque hubo exclaustraciones a partir del siglo XIX y en los últimos tiempos se ha restaurado y se está dedicando a usos culturales. Pero es que nosotros tenemos otra cartuja muchísimo más antigua, con mucha más enjundia, que ahora voy a explicar por qué, en la provincia de Sevilla, concretamente en la Sierra Norte. Mm. Estoy hablando de Cazalla de la Sierra. Sí, Cazalla, que a todo el mundo le evocará seguramente, Beatriz, ese licor, ¿no? Ese licor por famoso, supuesto. Hombre, el anís, ¿no? Uno de los mejores el anises que anís, el tenemos en este anís, país. Mm, efectivamente, el anís de Cazalla, que bueno, que se empezó también a fabricar en ese cenobio, en ese monasterio, la Cartuja de Cazalla, que fue fundada en el siglo XV. Hemos dicho que la bielorrusa es del XVII, esta sí. es más antigua, Ujú. y que bueno, pues empezó a acoger sobre todo a peregrinos del Camino de Santiago que iban por la Vía de la Plata, que para que los oyentes nos entiendan, es el camino que va desde Andalucía y cruza Extremadura hacia Galicia. Es una Ujú. auténtica maravilla de ruta y allí tienen pues ese ejemplo maravilloso que es la Cartuja de Ujú. Cazalla. Y que además, por lo menos hace unos poquitos años, yo me hospedé y creo que se puede seguir hospedando la gente. Si te vas a visitar la Sierra Norte de Sevilla y quieres pasar un fin de semana, es un sitio maravilloso y magnífico para disfrutarlo y también para dormir. Me voy a ir ahora a Lituania. Uy, Lituania, otro lugar interesante. De nuevo nos vamos a la zona del este de Europa. Mm, Y mira, y en Lituania es que tenemos un lugar muy especial, en primer lugar desde el punto de vista natural, ¿no? Porque evidentemente tiene unos paisajes que merecen muchísimo la pena. Y hay que situarse en un sitio en concreto que se llama The Will of Wishes, el Cerro de las Brujas, mm, que fue, bueno, pues un pueblo desde el año 1979 que surge este pueblo, donde se crean esculturas de madera que representan personajes del folclore. Estamos ajá, hablando del folclore lituano, lógicamente, ¿no? sí. Son personajes de la tradición pagana, Beatriz. Por ejemplo, tenemos, además de brujas, tenemos demonios, hay una obra titulada Satanás y la puerta del infierno, en fin, son unos personajes que están creados por artistas locales, de allí, Ujú, de la zona de Lituania. Y en sí, Andalucía, pues tenemos un equivalente, de nuevo, esto es un juego, y nos vamos en este caso a la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. casi nada. Tenemos
Casi nada. Pues imagínate, solamente ir a Ronda y conocer el entorno ya merece la pena, muchísimo, ¿no? Si además tenemos este regalo que está en plena Sierra de las Nieves, que es una reserva natural de la biosfera desde el año 1995, bueno, pues para que los oyentes sepan, es una atracción creada hace muy poquito, en el año 2022, hace 3 veranos, y Sí. que sirvió para potenciar el turismo en un pequeño municipio. Se llama Parauta, en la serranía de Ronda, repito, provincia de Málaga. Es un pueblo, Beatriz, nada, 200 habitantes, muy poquitos habitantes, pero eso sí, con un legado cultural árabe en la arquitectura alucinante. Tienen una iglesia del siglo XVI, tienen, bueno, pues unos paisajes preciosos y Ujú. además tienen esta ruta que son más de 3 kilómetros de esculturas de madera donde hay hadas, hay brujas, hay magos, hay duendes, en fin, hay un sinfín de esculturas creadas por un escultor local que se llama Diego Guerrero, que la verdad es que ha dejado pues un tesoro para que todos los andaluces y la gente que venga de fuera pueda disfrutar de él. Qué bueno, qué bueno. Pues pasando las páginas, me detengo ahora en una donde veo un faro precioso y que a mí me recuerda muchísimo al que tenemos cerquita de la Virgen de Regla, al faro de Chipiona, pero resulta que no es el faro de Chipiona. Este es un faro que está en Uruguay. ¿Cómo es posible? Este es Si se un faro, parecen. es un faro que se parece muchísimo. Ujú. Es el faro de José Ignacio, es el que verás en la primera página, ¿no?, de este Sí. capítulo dedicado a Uruguay. Bueno, pues es un faro interesantísimo de ese país, ¿no? Tiene 32 metros de altura, 32 y medio aproximadamente, es del siglo XIX y además, mira, es famoso porque ha acogido a personajes muy célebres. Por Mm, ahí ha pasado Fito Páez, ha pasado la actriz Naomi Watts, ha vamos. pasado la cantante Shakira. O sea que es un sitio donde la gente suele ir porque además tiene un balneario al pie. Imagínate, pues es un sitio muy evocador, muy agradable de visitar y con 121 escalones que te permite disfrutar de una vista panorámica que es una auténtica preciosidad. Todo Ujú. esto en Uruguay. Como tú bien dices, Beatriz, hay un equivalente aquí a 2 pasos, en Chipiona, en la provincia de Cádiz. Sí. Es un faro que, bueno, muchos hemos visto desde niños, ¿no? Porque muchos vamos a echar el día en la playa, conocemos Chipiona. Rocío Jurado hizo mucho por la fama de Chipiona, por supuesto, ¿no? Y La tanto. chipionera más universal, pero es que este faro, Beatriz, es muchísimo más grande que el de Uruguay. Estamos hablando de 69 metros. Es que es el faro más alto de España. Ujú. Es el faro bueno, en longitud el tercero de Europa y el quinto del mundo, ¿eh? Que ahí Wow. queda la cosa, ¿eh? Madre O sea, mía. estamos hablando que, como comentaba antes, el equivalente andaluz supera en mucho al equivalente, en este caso uruguayo, ¿no? Es un faro, además, bueno, tan antiguo que se remonta a la época romana, ¿no? Se llamaba Ujú. Turris Caepionis, que fue construida por Cepión en el año 140 a.C. Fíjate tú la diferencia, ¿no? Evidentemente, en el siglo XIX tuvo una reforma y solamente ha dejado de funcionar en 2 ocasiones. En la Guerra de Cuba, en el Ajá. año 1898, Sí. y en la Guerra Civil Española, entre 1936 y Ujú. 1939. O sea, que estamos hablando de una atracción y evidentemente de un punto de referencia para la costa muy, muy importante. Funciona y además se puede visitar. Bueno, no vamos a despejar todo el libro porque vamos a dejar esa parte de la curiosidad que de verdad que lo recomiendo, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Estamos escogiendo rincones de Andalucía, claro, que es lo que nos queda cerca, pero en este libro se visita España entera. Para terminar, una más, Antonio, que yo es que me he quedado muerta cuando lo he visto de verdad. Sabemos que la parte de Jaén tenemos pues unos castillos maravillosos, ¿no? De hecho, se puede hacer la ruta de los castillos. Hay uno preciosísimo en Baños de la Encina, pero que tiene, vamos, casi casi que un siamés, nada más y nada menos que en Irán. Sí, sí, efectivamente, en Irán. Fíjate a dónde nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a ir a conocer el castillo de Rayen, que está en la provincia iraní de Kerman. Es un castillo que tiene 1000 años, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Allí en Irán hay lugares fascinantes, en Isfahán, por ejemplo, ¿no? Hay templos, hay jardines persas. Y ese castillo de Rayen es muy especial, Beatriz, porque es una de las fortalezas de barro más grandes que existen en el país, que existen en Irán, ¿no? Ujú. Dirás, bueno, de barro, dirán los
oyente, ¿se puede hacer un castillo de barro? Bueno, se puede hacer, evidentemente, con una mezcla de tapial, que es adobe, le pones arena, le pones cal, le pones piedras pequeñas, y efectivamente en Andalucía, concretamente en la provincia de Jaén, tenemos un castillo similar al castillo de Rayen Iraní en Baños de la Encina. Estamos hablando de Castillo de Burgalimar, que es una historia alucinante, Sí. Una historia que nos remonta, fíjate, al siglo X durante la época omeya, o sea, esta época en la que Córdoba destacó por encima de todas las ciudades en España, y lo fundó nada menos que Alaquén II, el hijo de Abderramán III. O sea, estamos hablando de una época gloriosa para Andalucía, y es un castillo que todos los andaluces deberían de conocer, porque además en su torre del homenaje, que es la torre principal, ondea la bandera del Consejo de Europa. O sea, que estamos hablando que es un lugar distinguido y destacado dentro de lo que es el conjunto de castillos andaluces. Y la paradoja, además, esa combinación de lo antiguo, de lo medieval con el hoy, y esa combinación de lo que es la cultura social en Irán con la nuestra en Occidente, representada en la bandera de Europa. Muy buen trabajo, de verdad, un libro muy bonito, hecho aquí por un andaluz, en Andalucía, Antonio Puente Mayor, La Vuelta al Mundo sin salir de España. Que tenga mucha suerte, y que la gente te lo compre mucho, pero porque es un verdadero privilegio, tenerlo entre las manos. Antonio, muchas gracias por esa labor de investigación que además documentas perfectamente, como hemos podido observar por todo lo que nos has relatado aquí en la tarde. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz, y un saludo y un abrazo para todos los compañeros de Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Beatriz Rodríguez.